32 años tenía cuando entré. Yo veía cómo conducían y yo decía, si esto es fácil. Me presenté con 400 y pico de personas, la única mujer yo. La gente se mosqueaba mucho cuando subían, se quedaban todos parados así. Hubo gente que se me bajaba, me decía, una mujer a mí no me lleva. Había un señor que era abogado que me cogía todos los días y también se metía muchísimo conmigo, en plan malo, que si a fregar. Yo a las nuevas mujeres el consejo que les daría es que ya que empiezan, que luchen por lo que quieren. ¿Todo bien? Bien. Se siente orgullo de una misma, ¿no? De haberlo conseguido. Te encuentras gente de todo, gente que se sorprende, gente que dice, mira, mejor que un hombre. También, ¿no? Es una profesional. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué hay? ¿Se conduce bien? Hola, buenas noches. El tercero de 8. Te agradece de que estés. Pues hoy llevamos una chica, una conductora, qué bien. Y los malos, pues una noche que estaba con un nocturno y pues un hombre que iba un poquito bebido, pues se propasó un poquito conmigo. Mientras tenga que leer. Lo que más recuerdo de agradable es casi todos los días cuando suben las señoras mayores y todas dicen mujeres al poder. Además hoy incluso vistiéndome, yo me estaba emocionando yo sola ahí en el espejo. ¡Qué sorpresa! ¿Qué te han puesto? Que creo que ha abierto una puerta muy grande para las mujeres. Lo que hace un hombre lo puede hacer una mujer. Y aquí no hay ni más ni menos, somos todos iguales.